Origen y nombre de los vikingos. Los orígenes de los vikingos se encuentran en Escandinavia, una región que comprende los actuales territorios de Dinamarca, Noruega y Suecia. Estas gentes del norte, comúnmente conocidas como normandos o nórdicos, no constituían un solo pueblo o nación unificada. La palabra vikingo proviene del antiguo término escandinavo viking, que significa asaltante o pirata. Este término subraya su participación activa en incursiones marítimas. Sin embargo, este concepto probablemente se utilizaba solo para aquellos escandinavos que participaban en estas expediciones, y no para toda la población. Los viajes de los vikingos cubrieron vastas distancias, visitando tanto Europa del Este como las lejanas costas de América del Norte. No todos los vikingos eran guerreros, muchos de ellos eran agricultores, artesanos, comerciantes y exploradores. Estructura social y clases sociales. La sociedad escandinava en la era vikinga estaba estructurada jerárquicamente y se dividía en tres clases principales. 1. Jarls, la nobleza, que poseía grandes extensiones de tierras y a menudo lideraba incursiones. Mantenían el orden en la sociedad y gobernaban grandes territorios. Los Jarls eran los más influyentes y poderosos. 2. Carls, campesinos y artesanos libres que constituían la mayoría de la población. Eran propietarios de tierras y se dedicaban a la agricultura, aunque en tiempos de guerra podían ser llamados a defender sus tierras o participar en incursiones. 3. Thralls, muchos de los cuales eran capturados durante incursiones vikingas en otras tierras. Los Thralls realizaban los trabajos más duros y su estatus dependía completamente de sus amos. Los Jarls a menudo ejercían un poder político y económico considerable, controlando flotas y organizando expediciones. Sin embargo, a pesar de la existencia de la esclavitud, los vikingos ofrecían a los Thralls la oportunidad de obtener su libertad, especialmente si demostraban habilidad en el combate o en la gestión de las propiedades. El papel de las mujeres en la sociedad vikinga. Las mujeres desempeñaban un papel esencial en la sociedad vikinga y gozaban de derechos significativamente más amplios que las mujeres en otras partes de Europa durante esa época. Podían poseer tierras, divorciarse de sus esposos e incluso llevar casos ante los tribunales. A menudo gestionaban los hogares, las granjas y las finanzas en ausencia de sus maridos, especialmente durante sus incursiones. Una característica única de la cultura escandinava eran las portadoras de escudo, mujeres que participaban en las batallas junto a los hombres. Aunque durante mucho tiempo se pensó que eran figuras legendarias, los hallazgos arqueológicos recientes han confirmado que las mujeres efectivamente participaron en campañas militares y desempeñaron roles importantes en la sociedad. Creencias religiosas de los vikingos. Las creencias religiosas de los vikingos estaban compuestas por un complejo sistema de mitos y leyendas. En el centro de su panteón estaba Odín, el dios de la sabiduría y la guerra, a quien veneraban muchos guerreros. También se le vinculaba con sacrificios y la búsqueda de conocimiento. Thor, el dios del trueno, protegía a las personas del caos, mientras que Loki, el dios del engaño, intentaba constantemente desestabilizar el orden. Una de las principales creencias religiosas de los vikingos era Valhalla, el gran salón donde los guerreros caídos en batalla pasaban la eternidad, luchando y celebrando banquetes sin fin. Las leyendas sobre los guerreros vikingos que anhelaban alcanzar Valhalla jugaron un papel fundamental en la formación de su ética y valores militares. Navegación y descubrimiento de nuevas tierras. Uno de los mayores logros de los vikingos fue su habilidad en la navegación. Construían drakars, barcos largos, que podían viajar tanto por mar como por ríos. Esto les permitía no solo atacar ciudades costeras, sino también internarse en los continentes y conquistar tierras a lo largo de los ríos. Estos barcos les permitieron llegar a lugares tan lejanos como Islandia, Groenlandia e incluso las costas de América del Norte. Uno de los exploradores vikingos más célebres fue Leif Erikson, hijo de Erik el Rojo. Leif es conocido por ser el primer europeo en llegar a las costas de América del Norte, a la que llamó Vinland, 5 siglos antes que Cristóbal Colón. Aunque los vikingos establecieron asentamientos temporales en Vinland, no lograron mantenerlos a largo plazo. La influencia de los vikingos en la historia europea. La influencia de los vikingos en la historia europea es incalculable.
Los escandinavos fueron agentes de cambio en todo el continente. Desempeñaron un papel clave en la formación del mapa político de Inglaterra, Francia e incluso Rusia. Los vikingos conquistaron vastos territorios como el Danelaw en Inglaterra, donde controlaron gran parte del este de la isla. Además, los normandos, descendientes de los vikingos, tuvieron un papel crucial en la historia de Francia e Inglaterra. El más famoso de ellos, Guillermo el Conquistador, tomó el trono inglés en 1066 tras la batalla de Hastings, lo que marcó el fin de la era vikinga, pero dejó una huella imborrable en la historia inglesa. Cultura y arte. La cultura vikinga no solo se destacó por sus hazañas militares, sino también por su creatividad. Los vikingos dejaron un legado significativo en forma de piedras rúnicas, utilizadas como monumentos o para transmitir mensajes importantes. Las inscripciones en estas piedras estaban escritas con runas, el alfabeto utilizado por los vikingos para registrar eventos y realizar encantamientos. Su arte también se manifestaba en joyería, decoraciones y tallas de madera. Muchos de los objetos cotidianos y armas estaban decorados con complejos diseños que representaban escenas mitológicas o animales. Uno de los símbolos más conocidos de los vikingos era el cuervo, asociado con Odín. Se creía que estas aves traían noticias de todas partes del mundo a su dios. Tácticas militares y conquistas. Los vikingos se hicieron famosos como guerreros implacables y estrategas hábiles. Sus campañas militares a lo largo de Europa, desde las costas de Inglaterra hasta el interior de Francia y España, aterrorizaron a muchas naciones. Una de sus tácticas más conocidas era el ataque relámpago. Desembarcaban de repente en la costa y atacaban antes de que los gobernantes locales pudieran organizar una defensa adecuada. Además, los vikingos utilizaban formaciones militares únicas, como la formación en cuña, que les permitía romper las líneas enemigas. A pesar de su reputación como saqueadores, los vikingos también eran hábiles en la construcción de asentamientos duraderos y la conquista de territorios, lo que les permitió integrarse en la vida política europea. Legado y percepción contemporánea de los vikingos. El legado de los vikingos sigue siendo enorme en la cultura contemporánea. Su imagen aparece en la literatura, el cine, los programas de televisión, los videojuegos e incluso en la política. Películas y series como Vikingos han creado un culto en torno a estos guerreros, aunque muchos de los eventos y personajes mostrados no sean históricamente precisos. Uno de los aspectos más importantes de su legado es su contribución a la formación de culturas y naciones como Inglaterra, Francia y Rusia. Su influencia en la genética, el idioma y la cultura de las tierras que conquistaron es duradera. Por ejemplo, muchas palabras en inglés como husband, esposo, y window, ventana, así como los nombres de los días de la semana, tienen raíces escandinavas. Finalizando nuestra inmersión en el mundo de los vikingos, es importante destacar que esta cultura ejerció una influencia tremenda en el desarrollo de Europa y del mundo. No solo conquistaron tierras y saquearon ciudades, sino que también establecieron vínculos comerciales, exploraron nuevos territorios y dejaron una huella indeleble en la cultura, el idioma y las tradiciones. Los vikingos siguen siendo una fuente de inspiración en el arte, la literatura y el cine. Y finalizando nuestra inmersión en el mundo de los vikingos, es importante destacar que esta cultura ejerció una influencia tremenda en el desarrollo de Europa y del mundo. No solo conquistaron tierras y saquearon ciudades, sino que también establecieron vínculos comerciales, exploraron nuevos territorios y dejaron una huella indeleble en la cultura, el idioma y las tradiciones. Los vikingos siguen siendo una fuente de inspiración en el arte, la literatura y el cine, y su legado sigue vivo hoy en día. Si quieres descubrir más historias fascinantes y misterios sobre los vikingos y otras civilizaciones legendarias, suscríbete a nuestro canal para no perderte ningún nuevo episodio. Dale like a este video si te ha gustado y comenta cuál fue la parte de la historia de los vikingos que más te impresionó o sobre qué tema te gustaría aprender en futuros videos. Nos vemos pronto.